Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. La diferencia está en si la entrenas para responder con claridad o si permites que reaccione impulsivamente. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces las emociones te han dominado y te han llevado a actuar sin pensar? La reacción es automática, instintiva, impulsiva. La respuesta, en cambio, es consciente, serena y estratégica. Los estoicos lo entendían bien. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. La clave no está en evitar los problemas o las situaciones difíciles, sino en aprender a manejarlas con inteligencia. En este video descubrirás cómo entrenar tu mente para que deje de ser un reflejo de tus emociones y se convierta en una herramienta poderosa de control y equilibrio. Si alguna vez has sentido que las circunstancias o las personas tienen el poder de sacarte de tu centro, quédate hasta el final, porque hoy aprenderás a recuperar el control y convertirte en alguien que responde con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad. Antes de empezar, quiero que tomes un momento para escribir en los comentarios: soy el dueño de mis emociones, no su víctima, soy un estoico. Al hacerlo, no solo lo estás diciendo, lo estás programando en tu mente. Tu subconsciente lo tomará en cuenta y poco a poco empezarás a actuar en consecuencia. Escribe la frase ahora y deja que este sea el primer paso hacia una mentalidad más fuerte y equilibrada. Vamos a empezar. Número 1. El poder de responder en lugar de reaccionar. Responder en lugar de reaccionar es una de las prácticas más poderosas dentro del estoicismo. La diferencia entre ambas es clara. Reaccionar es automático, impulsivo, nace del instinto y la emoción del momento. Responder, en cambio, implica deliberación, reflexión y control. Los estoicos comprendían esto hace siglos y enseñaban que el verdadero poder no radica en controlar el mundo exterior, sino en dominar la propia mente y las respuestas ante lo que ocurre. Cuando una persona reacciona sin pensar, está permitiendo que su estado emocional dicte sus acciones. Imagina a alguien que recibe una crítica injusta y en lugar de responder con calma, estalla en ira. Esa reacción inmediata puede llevar a consecuencias negativas, discusiones innecesarias, arrepentimiento posterior, incluso la pérdida de relaciones o de oportunidades. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba examinar cada emoción antes de actuar, preguntándose si realmente vale la pena dejarse llevar por ella. Epicteto enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de ello. La neurociencia respalda esta enseñanza estoica. Estudios han demostrado que la amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, se activa rápidamente en situaciones estresantes o amenazantes. Esta es la razón por la que muchas veces reaccionamos sin pensar, impulsados por la ira, el miedo o la frustración. Sin embargo, la corteza prefrontal, la parte más racional del cerebro, tiene la capacidad de moderar estas reacciones si se entrena adecuadamente. Con práctica consciente podemos fortalecer esta habilidad y aprender a responder en lugar de reaccionar. Una forma efectiva de hacerlo es a través de la pausa. Antes de responder a una situación desafiante, es esencial detenerse un momento, respirar profundamente, contar hasta 3 o incluso apartarse físicamente de la situación por unos minutos puede marcar la diferencia. Esta pausa permite que la corteza prefrontal tome el control, evaluando la situación con lógica y perspectiva en lugar de actuar por impulso. Séneca recomendaba tomarse tiempo antes de reaccionar ante una ofensa, recordando que la mayoría de las cosas que nos irritan son triviales y pasajeras. Otra estrategia útil es la reevaluación cognitiva. En lugar de ver un evento como una amenaza o un ataque, podemos reinterpretarlo de manera más racional. Por ejemplo, si alguien nos insulta,
En lugar de tomarlo como una ofensa personal, podemos verlo como un reflejo de su propio estado emocional. Epicteto decía que las opiniones de los demás no nos afectan a menos que nosotros les demos permiso. Esto no significa ser indiferente, sino elegir conscientemente qué merece nuestra atención y qué no. El resultado de esta práctica es un mayor control emocional y una reducción del estrés. Cuando dejamos de reaccionar impulsivamente, nos volvemos menos vulnerables a la manipulación externa. Ganamos claridad mental, tomamos mejores decisiones y cultivamos una actitud de serenidad ante los desafíos. El estoico no se deja arrastrar por la ira o el miedo, sino que observa, analiza y responde con sabiduría. Aplicar esto en la vida cotidiana puede transformar la forma en que enfrentamos conflictos, desde desacuerdos en el trabajo hasta problemas personales. Alguien que domina el arte de responder en lugar de reaccionar tiene una ventaja sobre quienes son esclavos de sus emociones. La verdadera fortaleza no está en la agresión o en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de mantener la calma y actuar con inteligencia. En última instancia, la diferencia entre una vida gobernada por las emociones y una vida gobernada por la razón radica en la práctica constante de esta enseñanza estoica. No se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas de manera efectiva. Y en ese proceso encontramos el verdadero poder, el de elegir nuestras respuestas en lugar de ser arrastrados por impulsos pasajeros. Número 2. La pausa permite el autocontrol. Cuando haces una pausa antes de reaccionar, recuperas el control de la situación y, lo más importante, el control de ti mismo. En el momento en que alguien te dice algo que te irrita, cuando surge un problema inesperado o cuando una emoción intensa amenaza con dominarte, la pausa es tu mejor herramienta. No es debilidad, no es falta de respuesta, es inteligencia. Es evitar que las emociones decidan por ti. Marco Aurelio lo sabía bien. El poder no está en lo que ocurre, sino en cómo lo interpretamos y en la reacción que elegimos. Reaccionar sin pensar nos hace vulnerables. Nos volvemos esclavos de impulsos momentáneos, de la ira, del miedo, de la frustración. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo y después te has arrepentido? ¿Cuántas veces has actuado impulsivamente y luego has pensado que podrías haberlo hecho mejor? Séneca advertía que la ira es breve locura y que, una vez que cedemos a ella, perdemos el control. Y es cierto, si no hacemos una pausa, permitimos que la emoción gobierne y nos empuje a actuar sin reflexión. La ciencia respalda esta idea. La regulación emocional, la capacidad de controlar nuestras respuestas, está asociada con una mayor estabilidad mental y mejores relaciones interpersonales. Cuando pausamos, damos tiempo a nuestra mente racional para intervenir. En lugar de dejarnos llevar por la amígdala, la parte del cerebro que activa respuestas automáticas, permitimos que la corteza prefrontal procese la situación de manera más lógica. Esto significa que, con práctica, podemos convertir la pausa en un hábito que nos proteja de actuar de forma impulsiva. El estoicismo nos enseña a ser dueños de nuestras emociones en lugar de esclavos de ellas. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esto significa que, en cualquier situación, podemos elegir cómo responder, y la clave para elegir bien es la pausa. Un instante de reflexión puede evitar días, meses o incluso años de arrepentimiento. Puede ser la diferencia entre un conflicto innecesario y una solución pacífica, entre una reacción que destruye y una respuesta que construye. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Cuando te enfrentes a una provocación, no respondas de inmediato. Respira profundamente. Reconoce la emoción que sientes sin dejar que te controle. Pregúntate si la respuesta que estás a punto de dar es realmente la mejor opción. Marco Aurelio practicaba esto constantemente, recordándose a sí mismo que su mente tenía el poder de decidir cómo interpretar cada situación.
La pausa le permitía elegir la serenidad sobre la impulsividad. No se trata de reprimir las emociones, sino de entenderlas. La pausa te da la oportunidad de observar lo que sientes sin ser dominado por ello. Con el tiempo, te vuelves más fuerte, más estable, más sabio. Te das cuenta de que no todo merece una reacción inmediata, que muchas veces la mejor respuesta es el silencio o la reflexión. Y cuando decides actuar, lo haces con claridad, no con arrebato. El resultado de esta práctica es una vida más tranquila, menos estrés y mejores decisiones. Ya no eres arrastrado por la corriente de las emociones, sino que navegas con control. Las situaciones que antes te hacían perder la calma, ahora se vuelven oportunidades para demostrar tu dominio sobre ti mismo. Y esa es la verdadera fuerza, la capacidad de mantener la calma incluso en las tormentas más intensas. No importa cuán difícil sea la situación, siempre tienes la opción de pausar, respirar y elegir tu respuesta. Con el tiempo, esa pausa se convierte en tu mayor ventaja, porque mientras otros reaccionan sin pensar, tú respondes con sabiduría, y ahí radica la verdadera libertad. Número 3. Desapego emocional para mayor control. Las emociones surgen como olas en el océano de nuestra mente. Vienen y van, algunas con más fuerza que otras. El problema no es sentirlas, sino aferrarnos a ellas como si fueran verdades absolutas. El estoicismo nos enseña que no debemos ser esclavos de lo que sentimos. No es la ira la que nos hace perder el control, sino la identificación con ella. No es la tristeza la que nos paraliza, sino la creencia de que debemos aferrarnos a ella. Cuando aprendemos a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, encontramos una claridad que nos permite actuar con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Imagina un incendio en una casa. Si corres dentro de él sin pensar, el fuego te consume. Pero si lo observas desde la distancia, puedes decidir cómo actuar sin ponerte en peligro. Así funcionan las emociones. No necesitamos negarlas ni suprimirlas, solo verlas como lo que son, respuestas temporales del cuerpo y la mente. La ciencia moderna lo confirma. La terapia de aceptación y compromiso demuestra que la observación de pensamientos y emociones sin apego reduce la reactividad emocional. Cuando nos entrenamos para notar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, ganamos control sobre nuestra respuesta. Cuando sientas una emoción intensa, haz una pausa, respira profundo y nómbrala en voz alta. Estoy sintiendo ira, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo miedo. No digas estoy enojado o estoy triste, porque eso implica que te defines por la emoción. No eres tu ira, ni tu tristeza, ni tu miedo. Solo los estás experimentando. Al poner un espacio entre tú y la emoción, debilitas su control sobre ti. Observa cómo se siente en tu cuerpo. ¿Tu corazón late más rápido? ¿Tus manos están tensas? Respira y permite que la emoción esté ahí sin luchar contra ella. Como una nube en el cielo, eventualmente pasará. Los estoicos practicaban este desapego emocional con ejercicios diarios. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía para recordarse a sí mismo que las opiniones de los demás, los eventos externos y hasta sus propios sentimientos eran cosas fuera de su control. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Si una emoción surge, es porque hemos interpretado algo de una manera que nos afecta. Si cambiamos la interpretación, cambia la emoción. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de cuestionarlo. ¿Es esta emoción útil? ¿Me ayuda o me perjudica? Con práctica, aprendemos a dejar ir lo que no nos sirve. La estabilidad emocional no significa no sentir, sino no dejarse dominar. Es actuar con razón, incluso cuando el corazón se agita. Cuando practicamos el desapego emocional, respondemos con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad. En una discusión, en lugar de dejarnos llevar por la ira, escuchamos y pensamos antes de hablar.
En una pérdida, en lugar de quedarnos atrapados en la tristeza, aceptamos la realidad y seguimos adelante. En una situación estresante, en lugar de entrar en pánico, respiramos y enfrentamos el momento con calma. El resultado es una vida con más paz y menos caos interno. No significa que nunca sentirás dolor, pero sí que el dolor no te definirá. No significa que nunca te enojarás, pero sí que la ira no controlará tus acciones. La verdadera libertad está en el control de uno mismo, y el control no viene de la represión, sino de la observación. La próxima vez que una emoción fuerte intente apoderarse de ti, recuérdalo, tú eres el observador, no la emoción. Número 4. Cuidar de tu cuerpo como templo del alma. Tu cuerpo es el vehículo que te permite vivir, sentir y actuar en este mundo. No es solo un envoltorio, es el templo donde habita tu alma, y la forma en que lo cuidas afecta directamente la manera en que experimentas la vida. Marco Aurelio lo entendía bien cuando decía: la salud de tu alma depende de la salud de tu cuerpo. No puedes aspirar a tener una mente fuerte y equilibrada si tu cuerpo está débil, descuidado y agotado. Cuidarlo no es un acto de vanidad, sino de respeto hacia ti mismo y hacia la vida que te ha sido dada. El estoicismo nos enseña que todo debe ser tratado con moderación y disciplina, incluyendo el cuidado físico. No se trata de buscar la perfección corporal, sino de mantener el cuerpo en óptimas condiciones para que no sea un obstáculo en tu camino, sino una herramienta que te potencie. Si tu cuerpo está fuerte, tu mente estará más clara. Si tu cuerpo está en equilibrio, tendrás más energía para enfrentar cualquier desafío. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían hace miles de años. Investigaciones como las de Kiecolt-Glasser han demostrado que la salud física y la salud mental están profundamente conectadas. Un cuerpo en movimiento libera endorfinas, reduce la ansiedad y mejora la capacidad de concentración. Cuando haces ejercicio, no solo fortaleces tus músculos, sino también tu resistencia mental. Cuando comes bien, no solo nutres tu cuerpo, sino que equilibras tu estado emocional. Cuando descansas lo suficiente, no solo recuperas energía, sino que preparas tu mente para responder con claridad a los desafíos de la vida. Séneca advertía sobre los excesos, y el descuido del cuerpo es una de las formas más comunes de exceso. El exceso de comodidad, el exceso de inactividad, el exceso de indulgencia con hábitos que nos dañan. La disciplina en el cuidado del cuerpo es también una disciplina de la mente. No se trata de obsesionarse con el ejercicio o con la alimentación perfecta, sino de mantener el equilibrio. Comer con moderación, moverse con regularidad, dormir con conciencia. Esas son las claves para un cuerpo que funcione como debe, sin interferir en tu propósito, sino apoyándolo. Cada día tienes la oportunidad de fortalecer tu cuerpo y cada decisión que tomas en relación con él es una decisión que afecta a tu mente. Si pasas todo el día sin moverte, sin cuidar lo que consumes, sin permitirte un descanso adecuado, no puedes esperar sentirte con claridad mental, con energía o con estabilidad emocional. La mente y el cuerpo son una unidad y debes entrenar ambos con el mismo compromiso. La actividad física no es solo una cuestión estética, es un entrenamiento para la resiliencia. Un cuerpo fuerte es un cuerpo preparado para los desafíos de la vida. No necesitas levantar pesas durante horas o correr maratones. Basta con mantenerte activo, moverte, fortalecer tu resistencia. Si cada día desafías tu cuerpo con algo de esfuerzo físico, también estarás entrenando tu capacidad de superar obstáculos. El estoicismo nos enseña que el esfuerzo es una virtud, y fortalecer el cuerpo es una forma de cultivar esa virtud. Dormir bien es otro pilar fundamental. Marco Aurelio hablaba sobre la importancia de despertar con energía y propósito, pero eso solo es posible si has permitido que tu cuerpo y tu mente descansen lo suficiente. Un buen descanso no es un lujo, es una necesidad.
Si privas a tu cuerpo del sueño, privas a tu mente de la claridad. No puedes esperar ser una persona equilibrada si te sientes agotado todo el tiempo. La alimentación es otro punto clave. Comer no es solo un placer, es un acto de mantenimiento del cuerpo. Séneca decía que el sabio come para vivir, no vive para comer. Lo que consumes determina en gran parte tu energía, tu estado de ánimo y tu capacidad de respuesta ante el estrés. Comer con moderación, elegir alimentos que nutran en lugar de solo satisfacer antojos momentáneos, es una forma de demostrar autodisciplina y respeto por tu propio bienestar. Cuidar el cuerpo no es un acto superficial, es una manifestación de tu compromiso con la vida. Un cuerpo saludable te permite actuar con más fuerza, con más determinación. No es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una mente más clara, más serena. El cuerpo es tu templo, y mantenerlo fuerte, equilibrado y en armonía es una forma de honrar la vida que se te ha dado. Número 5. Haz cosas que te hagan feliz y positivo. La felicidad no es un destino, es el resultado de lo que eliges hacer cada día. No puedes esperar sentirte positivo si llenas tus días con actividades que te agotan, te frustran o te dejan vacío. El estoicismo no trata solo de resistir el sufrimiento, sino de encontrar un equilibrio entre la virtud y la alegría. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero tus pensamientos están influenciados por lo que haces, por cómo vives, por las pequeñas acciones que decides llevar a cabo diariamente. No se trata de perseguir la felicidad de manera desesperada, sino de hacer cosas que naturalmente la fomenten. Los estoicos entendían que la satisfacción no viene de placeres efímeros, sino de acciones que nutren el alma. Leer un buen libro, caminar sin prisa, tener una conversación significativa, desarrollar una habilidad, dedicar tiempo a algo que disfrutes. Estas pequeñas cosas crean una vida más plena, sin necesidad de grandes lujos o recompensas externas. La ciencia respalda esta idea. Un estudio de Pressman y sus colegas en 2009 demostró que las personas que dedican tiempo a actividades placenteras tienen niveles más bajos de estrés y una mayor sensación de bienestar. Hacer algo que disfrutes no es una pérdida de tiempo, es una inversión en tu salud mental. Sin embargo, muchas personas descuidan esto porque creen que estar siempre ocupados es sinónimo de productividad. Pero, ¿de qué sirve estar ocupado si nunca te permites disfrutar lo que haces? Séneca hablaba sobre la importancia del ocio bien utilizado. No se trata de perder el tiempo en distracciones vacías, sino de encontrar momentos de placer en actividades que realmente nutren tu ser. ¿Cuánto tiempo dedicas a cosas que realmente te hacen sentir bien? ¿O simplemente pasas los días reaccionando a las exigencias del mundo sin permitirte un respiro? Los estoicos nos enseñan que debemos ser dueños de nuestro tiempo y elegir conscientemente cómo lo usamos. Hacer cosas que te hagan feliz no es un lujo, es una necesidad. Si no equilibras el esfuerzo con momentos de disfrute, la vida se vuelve una carga. La clave está en la moderación, en encontrar actividades que te llenen sin volverte dependiente de ellas. La felicidad no se encuentra en los extremos, sino en el balance. Encuentra lo que te hace sentir vivo. Tal vez sea escribir, tocar un instrumento, hacer ejercicio, cocinar, aprender algo nuevo. No importa qué sea, lo importante es que lo hagas con intención, que le des un espacio en tu vida. No esperes tener tiempo libre para hacer lo que amas, créalo. Si puedes dedicar horas al trabajo, a las preocupaciones y a las redes sociales, también puedes dedicar unos minutos a algo que realmente te haga bien. Las personas más equilibradas no son las que evitan las dificultades, sino las que saben encontrar placer en medio de ellas. La vida siempre tendrá retos, problemas y momentos difíciles, pero si cultivas la felicidad en lo cotidiano, si llenas tu día con pequeñas cosas que te alegren, enfrentarás los problemas con una mentalidad más fuerte y positiva. Los estoicos
No buscaban eliminar el dolor de la vida, pero sí sabían que vivir con gratitud y alegría era parte del arte de la existencia. Marco Aurelio encontraba satisfacción en la simpleza de la naturaleza, Epicteto en la disciplina de la enseñanza, Séneca en el aprendizaje constante. Tú también puedes encontrar placer en lo sencillo, en lo que realmente te llena. No necesitas una razón externa para ser feliz, solo necesitas elegir acciones que nutran tu espíritu. Al final del día, lo que haces define cómo te sientes. Si llenas tu tiempo con cosas que te drenan, la vida te parecerá un peso, pero si eliges hacer cosas que te aporten, que te den energía y que te hagan sentir bien, poco a poco transformarás tu manera de ver el mundo. No esperes que la felicidad llegue a ti, constrúyela con tus acciones diarias. Número 6. Reprogramar tu mente para respuestas deliberadas. Tu mente es como un músculo. Si no la entrenas, responderá de manera automática, impulsiva y reactiva ante cualquier situación. Pero si aprendes a observar tus pensamientos, a pausar antes de actuar, empiezas a recuperar el control. Epicteto lo decía claramente: no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. La diferencia entre alguien que se deja llevar por sus emociones y alguien que actúa con sabiduría está en la capacidad de pausar, reflexionar y elegir la mejor respuesta en lugar de reaccionar por instinto. El problema es que la mayoría de las personas viven en piloto automático, un comentario negativo y reaccionan con enojo, un obstáculo y se frustran de inmediato, un retraso y se llenan de ansiedad. No se dan cuenta de que esas reacciones no son inevitables, sino hábitos mentales que han repetido tantas veces que ya ocurren sin pensar. Pero aquí está la clave: todo hábito se puede reprogramar. Tu mente no está fija, tiene la capacidad de cambiar, de adaptarse, de aprender nuevos patrones de respuesta. La neurociencia ha demostrado esto a través del concepto de neuroplasticidad. Según Deutsch, la repetición de nuevos comportamientos crea nuevas conexiones neuronales que pueden reemplazar viejos hábitos. Es decir, si cada vez que enfrentas un problema eliges pausar en lugar de reaccionar, con el tiempo esa pausa se convierte en tu nueva respuesta natural. Si cada vez que sientes enojo decides analizar antes de actuar, tu cerebro aprende a procesar la emoción en lugar de dejarse arrastrar por ella. Los estoicos entendían esto hace siglos. Marco Aurelio practicaba la autoobservación constante. Cada día escribía en su diario para reflexionar sobre sus pensamientos y acciones. No se trataba de reprimir sus emociones, sino de entrenarse para que su mente no fuera esclava de ellas. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero puedes controlar tu interpretación de los eventos. Y si puedes controlar tu interpretación, puedes controlar tu respuesta. Para empezar este proceso, debes practicar la pausa consciente. Cuando algo te moleste, antes de reaccionar, respira. Detente por un instante y pregúntate: ¿qué ganaría si respondo desde la emoción? ¿Es esto realmente un problema o solo mi percepción de él? La mayoría de las veces te darás cuenta de que no vale la pena reaccionar de inmediato. Esa pequeña pausa es el primer paso para reprogramar tu mente. Otro método poderoso es la autoobservación. Dedica unos minutos al final del día para analizar cómo reaccionaste ante las situaciones. ¿Hubo momentos en los que actuaste impulsivamente? ¿Cómo podrías haber respondido mejor? Esta práctica, aunque simple, tiene un impacto enorme. Con el tiempo, empiezas a notar tus patrones reactivos antes de que ocurran y puedes cambiarlos en el momento. La meditación también es una herramienta clave. No necesitas sentarte durante horas en silencio. Basta con unos minutos al día observando tu respiración y tus pensamientos sin juzgarlos. Este ejercicio fortalece tu capacidad de distanciarte de tus emociones y elegir cómo responder. Epicteto decía: si alguien te irrita, comprende que no es la persona ni la situación lo que te molesta, sino tu juicio sobre ella.
La meditación te ayuda a ver esto con claridad. La verdadera fortaleza no está en reaccionar rápido, sino en responder con inteligencia. Un estoico no es alguien que no siente emociones, sino alguien que no se deja esclavizar por ellas. Con práctica, puedes convertirte en alguien que responde con calma ante la adversidad, que elige sus palabras con sabiduría y que enfrenta los desafíos con una mente clara. Si empiezas a aplicar estos principios, notarás un cambio en tu vida. Las cosas que antes te alteraban ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Te sentirás más en control, más tranquilo, más enfocado, porque la libertad real no está en cambiar lo que sucede, sino en cambiar cómo respondes ante ello. Y esa libertad solo la consigues reprogramando tu mente, entrenándola día a día hasta que la respuesta deliberada se convierta en tu nueva naturaleza. Número 7. Tómate un descanso si es necesario. No eres una máquina, no estás diseñado para funcionar sin descanso, sin pausas, sin un respiro cuando las cosas se tornan demasiado intensas. Marco Aurelio decía, date un momento de calma y recuperarás el control de ti mismo. No se trata de rendirse ni de escapar de los problemas, sino de entender que a veces la mejor respuesta es detenerse, respirar y volver con una mente más clara. Las emociones pueden ser como un incendio. Cuando algo te enoja, te frustra o te abruma, reaccionar de inmediato es como echarle más leña al fuego. Pero si aprendes a dar un paso atrás, a tomarte un respiro antes de actuar, le das tiempo a las llamas para apagarse. Es en la pausa donde encuentras la claridad, donde puedes decidir si la reacción que estabas a punto de tener realmente vale la pena o si es solo un impulso momentáneo. La ciencia confirma lo que los estoicos sabían desde hace siglos. Estudios como los de Baumeister han demostrado que cuando nos damos un tiempo para calmarnos antes de actuar, reducimos la impulsividad y mejoramos nuestra capacidad de tomar decisiones. No es debilidad detenerse, es estrategia. Es asegurarte de que tus acciones sean el resultado de la razón y no de una emoción pasajera que más tarde podrías lamentar. Epicteto nos enseñó que no es la situación lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de ella. Pero cuando las emociones están en su punto más alto, nuestra interpretación se distorsiona. Vemos ataques donde no los hay, tomamos problemas pequeños como si fueran enormes y reaccionamos sin pensar en las consecuencias. Ahí es cuando un descanso es necesario, no para evitar la vida, sino para verla con más objetividad. Cuando sientas que las emociones están a punto de dominarte, aléjate por un momento. Sal a caminar, respira profundo. Cambia de entorno aunque sea por unos minutos. No necesitas resolver todo de inmediato. Algunas situaciones se ven muy distintas cuando les das tiempo. Algunas respuestas que parecían urgentes ya no parecen tan necesarias cuando les das un respiro. El descanso no es solo físico, también es mental. A veces nos saturamos con pensamientos, con preocupaciones, con una carga emocional que no nos deja ver con claridad. La solución no siempre es esforzarse más, sino hacer una pausa. Incluso los guerreros más disciplinados saben que no pueden luchar sin descanso. Un soldado que no duerme, que no recupera fuerzas, que no se toma un respiro antes de la próxima batalla, se vuelve ineficaz. Lo mismo pasa contigo cuando te niegas a parar. Séneca decía que la tranquilidad es un arte que debemos cultivar, y parte de ello es saber cuándo retirarnos para regresar más fuertes. Un descanso no es un fracaso, es una herramienta. Si cada vez que te sientes abrumado aprendes a darte un espacio, a calmarte antes de reaccionar, te conviertes en alguien más consciente, más sabio, menos esclavo de las emociones. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo lo enfrentamos. Y a veces, la mejor forma de enfrentar un problema es alejarnos lo suficiente para verlo con más claridad. La próxima vez que sientas que el estrés, la rabia o la frustración te están dominando, recuerda esto: detente, respira, tómate el tiempo que necesites. Luego, vuelve con la mente más clara y la respuesta correcta, porque las mejores decisiones
No se toman desde la prisa ni desde la ira, sino desde la serenidad de quien sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Número 8. No suprimir las emociones, sino canalizarlas. Las emociones no son el enemigo. No se trata de reprimirlas ni de fingir que no existen. Un verdadero estoico no es alguien que no siente, sino alguien que entiende lo que siente y lo dirige con sabiduría. Marco Aurelio lo decía claramente: no permitas que tu mente se convierta en esclava de tu cuerpo, ni que tus emociones dominen tu razón. No se trata de apagar lo que sientes, sino de usarlo a tu favor. La mayoría de las personas creen que ser fuerte significa ignorar las emociones, pero esto solo las vuelve más destructivas. Lo que ignoras no desaparece, se acumula. La ira contenida se convierte en resentimiento, el miedo ignorado se transforma en ansiedad, la tristeza reprimida se hace más profunda. La clave no es suprimir, sino canalizar. Sentir es inevitable, pero lo que hagas con esas emociones es lo que define quién eres. La ciencia ha confirmado lo que los estoicos sabían hace siglos. Daniel Goleman, en sus estudios sobre inteligencia emocional, demostró que las personas que saben reconocer y manejar sus emociones tienen más éxito en la vida, no porque no sientan miedo, enojo o frustración, sino porque saben qué hacer con esas emociones. Usan la ira como motivación, el miedo como preparación, la tristeza como reflexión. No permiten que las emociones los controlen, pero tampoco las ignoran. Epicteto enseñaba que la única manera de ser libre es controlar nuestras respuestas ante lo que sentimos. Si cada vez que te enojas, actúas sin pensar, no eres libre, eres un esclavo de tu ira. Si cada vez que sientes miedo te paralizas, no tienes control sobre ti mismo. Pero si aprendes a observar esas emociones, a entender de dónde vienen y cómo usarlas de manera constructiva, entonces te conviertes en el dueño de tu mente. Para lograr esto, primero debes conocer tus propias emociones. No puedes controlar lo que ni siquiera entiendes. Una de las mejores formas de hacerlo es la escritura reflexiva. Al final del día, tómate unos minutos para escribir lo que sentiste. ¿Hubo momentos en los que reaccionaste impulsivamente? ¿Qué emociones dominaron tu día? ¿Hubo algo que te perturbó y no entendiste por qué? Al escribir, empiezas a notar patrones, a identificar qué situaciones te afectan más y cómo puedes responder mejor en el futuro. Este ejercicio no solo te da claridad, sino que también te permite descargar las emociones sin que se acumulen. En lugar de explotar en el peor momento, las procesas de manera consciente. Séneca hablaba sobre la importancia de la introspección, de revisar cada día nuestras acciones y emociones para mejorar continuamente. La escritura es una forma poderosa de hacer eso. Canalizar las emociones también implica darles una salida productiva. La ira, por ejemplo, puede usarse como energía para mejorar, para trabajar en lo que quieres cambiar en tu vida. El miedo puede ser un recordatorio de que necesitas prepararte mejor. La tristeza puede ser una oportunidad para reflexionar y encontrar un nuevo propósito. Cada emoción tiene un mensaje, y si aprendes a escucharlas, en lugar de suprimirlas, puedes usarlas para crecer. El estoicismo no trata de convertirte en una piedra sin sentimientos. Se trata de entrenarte para que las emociones no te dominen. No puedes evitar sentir, pero puedes evitar ser una víctima de lo que sientes. Cada vez que una emoción intensa aparezca, en lugar de reaccionar sin pensar, detente y obsérvala. Pregúntate, ¿qué me está tratando de decir? ¿Cómo puedo usar esto de manera constructiva? Si aplicas este principio, empezarás a notar un cambio en tu vida. Te volverás más consciente de lo que sientes, más capaz de manejar el estrés, más fuerte ante los desafíos. No porque dejes de sentir, sino porque aprendes a canalizar lo que sientes en algo útil. Y esa es la verdadera fortaleza. No la frialdad, sino la sabiduría de dirigir las emociones en lugar de ser dirigido por ellas. Número 9. La importancia de servir a la comunidad.
No estás solo en este mundo, vivimos en comunidad, y lo que haces por los demás también te transforma a ti. Los estoicos entendían que el ser humano no es un individuo aislado, sino parte de un todo. Marco Aurelio lo dejó claro: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Si vives únicamente para ti, te desconectas de la verdadera esencia de la vida. Servir a los demás no es solo un acto de bondad, es una vía directa hacia la paz interior. Cuando ayudas a alguien, cuando ofreces tu tiempo, tu energía o incluso solo tu presencia, algo cambia dentro de ti. No se trata solo de hacer el bien por los demás, sino de cómo eso te transforma. La ciencia ha confirmado lo que los estoicos ya sabían. Las personas que practican el servicio comunitario tienen menores niveles de depresión y una mayor sensación de bienestar. Un estudio de Post en 2005 encontró que quienes dedican tiempo a ayudar a otros experimentan menos estrés, mayor satisfacción y una vida más plena. Pero no se trata de esperar a que el mundo te pida ayuda. Se trata de buscar oportunidades para servir. No necesitas hacer grandes gestos ni donar enormes cantidades de dinero. A veces, basta con escuchar a alguien que lo necesita, con ofrecer una palabra de aliento, con hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Servir a los demás fortalece tu carácter, te hace más resiliente y te conecta con algo más grande que tú mismo. Los estoicos veían la vida como un deber hacia la comunidad. Epicteto enseñaba que el verdadero propósito del ser humano es contribuir al bienestar colectivo. Si solo buscas tu propio beneficio, tu existencia pierde profundidad. Pero cuando te preocupas por los demás, encuentras un propósito que va más allá de tu propia supervivencia. No hay satisfacción más grande que saber que has aliviado la carga de alguien, que tu presencia ha hecho la diferencia, por mínima que sea. El servicio también tiene un efecto poderoso sobre la mente. Muchas veces los problemas personales parecen gigantes cuando solo piensas en ellos. Pero cuando te enfocas en ayudar a otros, tu perspectiva cambia. Te das cuenta de que no estás solo en la lucha, de que todos enfrentan dificultades, y eso te da fuerza. Servir a los demás es una forma de alejarse del egoísmo y cultivar la humildad. Séneca hablaba sobre la importancia de la generosidad. Decía que lo que damos no nos empobrece, sino que nos enriquece. Cuando ayudas, cuando das sin esperar recompensa, experimentas una sensación de plenitud que el egoísmo nunca puede darte. Y es que la vida no se trata solo de lo que obtienes, sino de lo que das. Si sientes que te falta propósito, que la rutina se ha vuelto vacía o que la ansiedad te consume, intenta servir. Dedica tiempo a los demás. No tienes que cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí puedes marcar la diferencia en la vida de alguien hoy. Un pequeño acto de bondad puede ser el comienzo de un cambio profundo, tanto en el otro como en ti. La verdadera paz no se encuentra acumulando más cosas o persiguiendo solo tus propios intereses. Se encuentra en la conexión con los demás, en la sensación de que tu vida tiene significado porque has contribuido a hacerla un poco mejor para alguien más. La comunidad es parte de lo que somos y cuando servimos nos fortalecemos, no porque los demás dependan de nosotros, sino porque el simple acto de dar nos transforma desde adentro. Número 10. El autocontrol aumenta la autoestima. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, cada vez que decides mantener la calma en una situación difícil, te vuelves más fuerte. El autocontrol no solo te protege de tomar malas decisiones, sino que también construye algo mucho más importante, la confianza en ti mismo. Porque en el momento en que eres capaz de dominar tus impulsos, te das cuenta de que tienes el poder sobre ti mismo, y ese poder es lo que define tu autoestima. Marco Aurelio decía, el hombre que domina sus pasiones es dueño de sí mismo. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo de la manera correcta. La ira, la frustración, la ansiedad, todas son emociones naturales. Pero si permites que te controlen, te conviertes en su esclavo. En cambio, cuando eliges la calma,
cuando decides responder en lugar de reaccionar, reafirmas tu control sobre tu vida. Los estudios han demostrado que el autocontrol está directamente relacionado con la autoestima. Según Baumeister y sus colegas en el 2003, las personas que practican el autocontrol no solo logran más en la vida, sino que también tienen una mayor satisfacción personal. Esto sucede porque cada vez que te pruebas a ti mismo que puedes resistir una tentación, que puedes evitar un arrebato, refuerzas la idea de que eres capaz, de que tienes dominio sobre tu propia mente y tus acciones. Imagina dos escenarios. En el primero, alguien te dice algo que te molesta y reaccionas de inmediato, gritas, insultas, pierdes el control. Después, cuando el momento pasa, te sientes culpable, te das cuenta de que pudiste manejarlo mejor. En el segundo escenario, te tomas un respiro, piensas antes de hablar, respondes con inteligencia en lugar de con ira. Cuando todo termina, sientes orgullo. Sientes que fuiste más fuerte que la emoción del momento. Esa diferencia es lo que define tu autoestima. No es lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y esa es la clave. Cada vez que enfrentas una situación difícil y eliges el autocontrol, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Y cuanto más practicas, más fácil se vuelve. Es como un músculo que se desarrolla con cada repetición. Para fortalecer este hábito, debes aprender a reconocer tus logros. Cada vez que logres controlar una reacción impulsiva, celébralo internamente. No necesitas que alguien más lo note, basta con que tú lo hagas. Date crédito por cada momento en el que elegiste la calma sobre la explosión, la paciencia sobre la frustración, la disciplina sobre la comodidad. Porque esos momentos se suman y con el tiempo crean una versión más fuerte de ti mismo. El autocontrol también te da seguridad en ti mismo. Cuando sabes que no vas a perder la cabeza ante cualquier situación, cuando confías en que puedes manejar lo que venga sin derrumbarte, te sientes más en paz. Y esa paz se convierte en una presencia que los demás notan. La verdadera confianza no viene de la arrogancia, sino de la certeza de que puedes manejar cualquier cosa sin perderte a ti mismo en el proceso. Séneca decía que el mayor poder es el dominio sobre uno mismo. No necesitas controlar a los demás, solo necesitas controlar cómo te presentas ante el mundo. La autoestima no es el resultado de elogios externos ni de reconocimiento ajeno, sino de la relación que tienes contigo mismo. Y esa relación se fortalece cada vez que eliges el autocontrol en lugar de la reacción impulsiva. Si aplicas esto en tu vida, empezarás a notar la diferencia. Te sentirás más en control, más seguro, más fuerte. Y lo mejor es que esta seguridad no depende de nada externo, sino solo de ti. Porque la verdadera confianza no se impone. Se construye con cada pequeña decisión de autocontrol que tomas día tras día. Número 11. Inspirar a otros a través de la calma. La verdadera fuerza no está en gritar más alto ni en reaccionar con violencia ante cada problema. La verdadera fuerza está en mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece caótico. Si puedes mantenerte sereno cuando otros pierden el control, te conviertes en un punto de referencia, en una inspiración para quienes te rodean. Marco Aurelio lo entendía perfectamente cuando decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No es necesario responder con la misma energía negativa que recibes. Al contrario, si puedes mantener la compostura, puedes cambiar la energía del lugar. Las emociones son contagiosas. Si llegas a un espacio lleno de tensión, la sentirás de inmediato. Si estás con alguien nervioso o ansioso, es fácil que esa ansiedad se transfiera a ti. Pero lo mismo sucede con la calma. Cuando alguien se mantiene tranquilo en medio de la tormenta, su serenidad tiene un impacto en los demás. La ciencia lo ha demostrado. Según la teoría del contagio emocional de Hatfield y su equipo,
Las emociones se transmiten entre personas sin que siquiera lo notemos. Si tú logras mantenerte calmado en momentos de tensión, esa calma se extenderá a quienes te rodean. Los estoicos no buscaban solo su propio bienestar, sino el bienestar de la comunidad. Epicteto enseñaba que, al controlar nuestras reacciones, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que ayudamos a los demás a hacer lo mismo. Imagínate en una discusión donde alguien levanta la voz, insulta o se deja llevar por la emoción. Si respondes con la misma energía, la situación escalará hasta volverse inmanejable. Pero si en lugar de eso te mantienes firme, sin dejar que te afecte, sin alimentar la ira del otro, puedes cambiar el tono de la conversación. Tu calma desarma la agresión porque la otra persona no encuentra con qué pelear. Esto no significa que debas permitir que te pisoteen o que no defiendas tus valores. Significa que puedes elegir cómo responder sin dejarte arrastrar por la emoción del momento. Cuando aprendes a controlar tus impulsos, a pensar antes de actuar, empiezas a notar cómo los demás también responden diferente a ti. Tu actitud puede transformar el ambiente en el que te encuentras. Sé un modelo a seguir. No intentes convencer a los demás con palabras, hazlo con tus acciones. Si en una crisis te mantienes sereno, si en una discusión no pierdes la compostura, si en un momento de estrés no te dejas consumir por la ansiedad, las personas que te rodean lo notarán. Y aunque no lo digan en voz alta, se sentirán inspiradas por tu manera de enfrentar las dificultades. La calma no es debilidad. Al contrario, es una de las mayores demostraciones de fortaleza. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede reaccionar sin pensar, pero se necesita verdadera disciplina para mantenerse en paz cuando todo a tu alrededor está fuera de control. Séneca decía, es en la adversidad donde se revela el verdadero carácter de un hombre. No en los buenos tiempos, sino en los momentos difíciles, es cuando realmente demuestras quién eres. Si aplicas esto en tu vida, empezarás a notar los cambios. Las personas confiarán más en ti, porque sabrán que no eres alguien que se deja llevar por la emoción del momento. En momentos de crisis, acudirán a ti en busca de consejo, porque sabrán que puedes ver las cosas con claridad. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos serán influenciados por tu calma. No necesitas decirle a nadie que cambie, no necesitas dar discursos sobre el autocontrol, solo necesitas ser un ejemplo de ello. Al hacerlo, sin darte cuenta, inspirarás a otros a hacer lo mismo. Y cuando logres esto, te darás cuenta de que no solo has cambiado tu vida, sino que también has cambiado la energía del mundo que te rodea. Número 12. Hablar amablemente contigo mismo. Lo que te dices a ti mismo importa más de lo que crees. La voz en tu cabeza puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Si cada día te hablas con desprecio, diciéndote que no eres suficiente, que no puedes, que no vales, terminarás creyéndolo. Pero si empiezas a tratarte con amabilidad, si eliges palabras que te fortalezcan en lugar de debilitarte, tu mente empezará a trabajar a tu favor. Marco Aurelio lo dijo con claridad, eres lo que piensas. Y si lo que piensas sobre ti mismo es negativo, será difícil que alcances cualquier cosa en la vida. Los estoicos sabían que la mente es la herramienta más poderosa que tenemos, pero también la más peligrosa si no la entrenamos. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Lo mismo ocurre con nuestra percepción de nosotros mismos. No es lo que somos lo que nos define, sino lo que creemos que somos. Y si constantemente te repites que no eres suficiente, que siempre fallas, que nunca lograrás lo que quieres, te estás programando para el fracaso. La ciencia ha demostrado que la autocompasión tiene un impacto profundo en la resiliencia emocional. Según los estudios de Neff en el 2003, las personas que practican la autocompasión tienen menos ansiedad, menos estrés y una mayor capacidad para recuperarse de las dificultades. La razón es simple. Cuando te hablas con amabilidad,
Cuando en lugar de castigarte por un error te animas a mejorar, creas un ambiente mental en el que el crecimiento es posible. Piensa en cómo le hablarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. ¿Le dirías que es un fracaso, que no tiene remedio, que nunca saldrá adelante? Probablemente no. Lo apoyarías, lo alentarías a seguir intentándolo, le recordarías sus fortalezas. Pero cuando se trata de nosotros mismos, muchas veces somos despiadados. Nos castigamos por cada error, nos repetimos que no somos lo suficientemente buenos, nos enfocamos solo en lo negativo. El diálogo interno es un hábito, y como cualquier hábito, se puede cambiar. Cada vez que notes un pensamiento negativo sobre ti mismo, haz una pausa y cuestiónalo. ¿Es realmente cierto lo que estás diciendo? ¿Te hablarías así si fueras otra persona? Cambia esas frases destructivas por afirmaciones que te ayuden a crecer. En lugar de decir siempre fallo, di estoy aprendiendo. En lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, di estoy mejorando cada día. No se trata de engañarte, sino de entrenar tu mente para ver las cosas con más equilibrio. Séneca hablaba sobre la importancia de la moderación en el pensamiento. Ni exagerar nuestros defectos, ni ignorar nuestras fallas, sino vernos con objetividad. Si cometes un error, no te castigues. Analízalo, aprende de él, sigue adelante. La autocompasión no es autoindulgencia. No se trata de excusar los errores, sino de entender que equivocarse es parte del proceso y que castigarte por ello no te hará mejor. Hablarte con amabilidad no significa que todo será fácil. Los desafíos seguirán ahí, las dificultades no desaparecerán, pero la diferencia es que en lugar de sabotearte a ti mismo, te estarás dando el apoyo que necesitas para enfrentarlas. Cuando crees en ti, cuando te tratas con respeto, enfrentas la vida con más confianza. Y la confianza no es un regalo que alguien más te da, es el resultado de la forma en que te hablas cada día. Si empiezas a practicar esto, notarás un cambio. La ansiedad disminuirá, los fracasos no te golpearán tan fuerte y te sentirás más en control de tu vida. Porque cuando eres tu mejor aliado en lugar de tu peor crítico, cualquier obstáculo se vuelve más fácil de superar. Y al final, eso es lo que realmente importa. No ser perfecto, sino ser alguien que se levanta una y otra vez con la certeza de que merece seguir adelante. Número 13. Conocer y gestionar los propios detonantes emocionales. No puedes controlar lo que no entiendes. Si no sabes qué es lo que te dispara, si no eres consciente de las cosas que te sacan de equilibrio, entonces estás a merced de tus emociones. Cada vez que algo te molesta, te frustra o te descontrola, crees que es culpa del mundo exterior, de la persona que te dijo algo, de la situación que no salió como querías. Pero la realidad es que lo que más nos afecta no es el evento en sí, sino lo que significa para nosotros. Y ahí es donde radica el verdadero poder del autoconocimiento. Si identificas lo que te dispara, puedes manejarlo con inteligencia en lugar de reaccionar sin control. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Él escribía en su diario para analizar sus emociones, para entender de dónde venían sus reacciones. Porque cuando sabes por qué algo te afecta, puedes elegir cómo responder. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Pero para cambiar esa interpretación, primero tienes que conocerla. Los estudios en psicología han demostrado que la capacidad de identificar los propios detonantes emocionales mejora la regulación emocional. Investigaciones de Barrett y su equipo en el 2001 muestran que cuando las personas pueden reconocer patrones en sus reacciones emocionales, tienen mayor control sobre ellas y menos estrés en su vida. No se trata de evitar sentir, sino de ser consciente de por qué sentimos lo que sentimos y a partir de ahí tomar mejores decisiones. Piensa en la última vez que perdiste el control. ¿Qué fue exactamente lo que te desató?
no la excusa superficial, sino el verdadero motivo detrás de tu reacción. Tal vez alguien te hizo un comentario que te molestó, pero si profundizas, te darás cuenta de que lo que realmente te afectó no fueron sus palabras, sino la inseguridad que tocó dentro de ti. O quizás una situación te frustró, pero la verdadera razón fue que te recordó algo del pasado que nunca resolviste. Para conocer tus detonantes emocionales, necesitas observarte. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es llevar un diario emocional. Cada vez que algo te haga reaccionar intensamente, anótalo. Escribe qué pasó, cómo te sentiste y por qué crees que reaccionaste así. No para castigarte, sino para entenderte. Con el tiempo, empezarás a notar patrones. Verás que hay ciertas situaciones, ciertas palabras, ciertos escenarios que se repiten. Y cuando los reconozcas, tendrás la oportunidad de prepararte para ellos en el futuro. El verdadero control no es evitar que te afecten las cosas, sino aprender a manejar lo que sientes cuando te afectan. Los estoicos no eran personas frías que ignoraban sus emociones. Eran personas que entendían que, para ser libres, primero tenían que conocerse a sí mismos. Séneca decía que no podemos escapar de lo que no entendemos, y esto aplica perfectamente a nuestras emociones. Si cada vez que te enojas solo reaccionas sin pensar, nunca saldrás de ese ciclo. Pero si empiezas a preguntarte ¿por qué me afecta esto tanto? Srenia, comienzas a recuperar el poder sobre ti mismo. Una vez que identificas tus detonantes, puedes trabajar en cambiar tu respuesta. Si sabes que una situación específica te altera, prepárate para ella. Si descubres que ciertos comentarios te hieren porque tocan una inseguridad, trabaja en fortalecer esa parte de ti. Si entiendes que hay patrones en tus reacciones, puedes anticiparte a ellos y actuar de una manera diferente. Cuando logras esto, todo cambia. Ya no eres una marioneta de tus emociones, ya no vives reaccionando sin pensar. En lugar de dejar que el mundo exterior dicte cómo te sientes, eres tú quien toma el control. No significa que nunca te enojarás o frustrarás, pero sí significa que cuando eso pase, tendrás la capacidad de manejarlo con claridad y no con impulsividad. Y esa es la verdadera libertad. No la de un mundo sin problemas, sino la de una mente que sabe cómo enfrentarlos. Número 14. Aceptación radical y la naturaleza de la realidad. La vida no es como queremos que sea, es como es. Puedes quejarte, resistirte, desear que las cosas fueran diferentes, pero nada de eso cambiará la realidad. Marco Aurelio lo entendía perfectamente cuando decía: si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. La resistencia a la realidad solo genera sufrimiento, mientras que la aceptación radical nos libera. Aceptar no significa rendirse ni conformarse, sino dejar de desperdiciar energía peleando contra lo inevitable. La lluvia cae, el tráfico existe, las personas decepcionan, los planes fallan. Puedes perder horas de tu vida enojándote por lo que no puedes cambiar, o puedes aceptarlo y decidir qué hacer con ello. La aceptación radical no es resignación, es la base de la verdadera fortaleza mental. Los estudios en psicología han demostrado que la aceptación radical es una de las herramientas más poderosas para reducir el estrés y la ansiedad. Según la investigación de Marsha Linehan en 1993, cuando dejamos de luchar contra la realidad y la aceptamos tal como es, nuestro sufrimiento disminuye. No porque la situación cambie, sino porque nuestra relación con ella cambia. En lugar de gastar energía en lo que no podemos controlar, la dirigimos hacia lo que sí podemos hacer. Piensa en una situación en la que algo no salió como esperabas. Tal vez un plan importante se arruinó, alguien te trató de una manera injusta o enfrentaste un obstáculo inesperado. Lo más común es reaccionar con frustración, con enojo, con una sensación de impotencia. ¿Pero qué cambia eso? La situación sigue ahí. Ahora imagina que en lugar de resistirte, eliges aceptar.
respiras, reconoces que las cosas son como son, y en lugar de quedarte atrapado en la frustración, piensas en qué puedes hacer ahora. Esa es la diferencia entre sufrir y ser libre. Epicteto nos enseñaba que solo hay dos tipos de cosas en la vida: las que podemos controlar y las que no. Todo lo que no depende de ti, lo que otros hacen, lo que sucede en el mundo, el pasado, no merece tu resistencia, sino tu aceptación. En cambio, lo que sí puedes controlar, tu actitud, tus acciones, tus pensamientos, es donde debe estar tu atención. La aceptación radical consiste en dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí puedes hacer. La próxima vez que algo no salga como esperas, observa tu reacción. ¿Te resistes? ¿Te enojas? ¿Intentas forzar algo que está fuera de tu control? En ese momento, haz una pausa y repite en tu mente: esto es lo que es. No significa que te guste la situación, no significa que no vayas a hacer nada al respecto, pero sí significa que dejarás de luchar contra la realidad. Y en ese instante sentirás alivio, porque la carga de la resistencia desaparece. La aceptación radical no es solo para las grandes tragedias, sino para el día a día, la fila en el supermercado, el comentario desagradable de alguien, el plan que se cancela. Son pequeñas cosas que muchas veces nos roban la paz, pero solo porque las resistimos. Si en lugar de pelear con la vida, aprendes a fluir con ella, descubrirás que la calma está al alcance de tu propia mente. Séneca decía: no sufrimos por los eventos de la vida, sino por nuestra opinión sobre ellos. Esto significa que la mayoría de nuestro sufrimiento es opcional. No porque la vida sea fácil, sino porque muchas veces nos complicamos más de lo necesario al rechazar lo que simplemente es. Cuando aceptas radicalmente la realidad, te conviertes en alguien más sereno, más resistente, más capaz de moverte con inteligencia en lugar de quedar atrapado en la frustración. No pierdes energía en lo imposible, la inviertes en lo que realmente puedes cambiar. Y ahí, en ese cambio de enfoque, encuentras la verdadera libertad. Número 15. La importancia de tomar responsabilidad total de tus emociones. Nadie puede hacerte sentir algo sin tu permiso. No es la gente, no son las circunstancias, no es el destino lo que determina cómo te sientes. Eres tú, a través de la interpretación que haces de cada evento, quien genera tus propias emociones. Marco Aurelio lo dijo con claridad: si te afecta algo externo, no es el evento en sí lo que te perturba, sino tu opinión sobre él. El problema es que la mayoría de las personas viven creyendo que sus emociones son responsabilidad de otros. Dicen: me hizo enojar, me arruinó el día, me hizo sentir mal, pero si te detienes a analizarlo, te darás cuenta de que nadie tiene ese poder sobre ti. Lo que ocurre es que interpretas sus palabras o acciones de cierta manera, y a partir de ahí generas una reacción emocional. Es tu mente la que elige dar significado a los eventos. Y si puedes elegir qué significado darles, entonces puedes elegir cómo sentirte. La ciencia confirma lo que los estoicos sabían hace siglos. Según estudios en psicoterapia, como los de Marshall Linehan en 1993, cuando las personas toman responsabilidad total de sus emociones, reducen su sufrimiento y aumentan su resiliencia. La razón es simple: cuando dejas de culpar a los demás por cómo te sientes, recuperas el control. Si alguien más es responsable de tus emociones, entonces eres su prisionero. Pero si eres tú quien decide cómo reaccionar, te liberas. Epicteto enseñaba que hay dos tipos de cosas en la vida: las que podemos controlar y las que no. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes controlar tu respuesta. No puedes evitar que haya dificultades, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. La clave es entender que todo lo que sientes nace dentro de ti, no fuera. Y si algo nace dentro de ti, tienes el poder de manejarlo. Cuando experimentes una emoción negativa, haz una pausa.
No reacciones de inmediato. Pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? No te enfoques en la persona o la situación, sino en lo que tú estás interpretando. Tal vez alguien te criticó y te enojaste, pero ¿qué significa para ti esa crítica? ¿Realmente tiene poder sobre ti o eres tú quien le está dando ese poder? Si aprendes a cuestionar tu reacción, te darás cuenta de que muchas veces el problema no está fuera, sino dentro. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Lo mismo sucede con las emociones. No es que la vida sea injusta o que los demás sean crueles. Es que muchas veces no nos atrevemos a tomar el control de cómo interpretamos lo que sucede. Preferimos culpar al mundo antes que asumir la responsabilidad de lo que sentimos. Cuando tomas control de tus emociones, todo cambia. No significa que nunca te sentirás triste, enojado o frustrado, sino que dejarás de ser esclavo de esos sentimientos. Aprenderás a verlos como lo que son, reacciones internas que puedes modificar si trabajas en tu manera de pensar. No es un proceso fácil, requiere práctica, disciplina y autoconciencia. Pero cada vez que logres controlar una reacción, cada vez que elijas responder en lugar de reaccionar, estarás fortaleciendo tu mente. Estarás creando una mentalidad invencible, una mentalidad que no depende de lo externo para estar en paz. Cuando alguien intente provocarte, en lugar de reaccionar, sonríe y piensa, no eres tú quien decide cómo me siento, soy yo. Y en ese momento te darás cuenta de que has ganado algo invaluable, la libertad emocional, porque la verdadera fortaleza no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo. Si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido con tu cambio. No todos llegan al final, solo aquellos que realmente quieren entrenar su mente y tomar el control de sus emociones. Así que, para reafirmar este compromiso, vuelve a escribir en los comentarios. Soy el dueño de mis emociones, no su víctima. Soy un estoico. Hazlo con intención, porque al repetirlo, tu subconsciente lo integrará aún más. Cada vez que escribes, refuerzas tu mentalidad y das un paso más hacia la persona que quieres ser. Nos vemos en el próximo video. Sigue avanzando.